Ruta Nueva Vida 97.7. Hay gente que no le gusta que los estén abrazando y dándole muchas cosas. Mira, Fernán, Moraima, oyentes de 97.7, yo creo que las relaciones de afecto entre amigos y hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos en Cristo, es parte de una dinámica que es natural y que es necesaria. Yo creo que, ¿verdad? Estas interacciones de afecto son importantes. Yo creo que estas interacciones de afecto es algo de un comportamiento, ¿verdad? De cómo los seres humanos somos. Ahora, no es menos cierto de que deben tener como que un límite, porque he escuchado mucho en el caso de féminas que se sienten incómodas a veces con la manera o con la intensidad que ese abrazo de este varón, de este hermano en Cristo, se les dio. Entonces, muchas veces, ¿verdad? La mujer prefiere callar, la hermana en Cristo prefiere callar, la hermanita de la iglesia prefiere callar, para no hacer sentir mal a este amigo o a este hermano en Cristo, y verdad, pues no dice nada, pero en el fondo la incomoda, en el fondo preferiría que no se haga. En este mundo del COVID, eso se ha acentuado ahora un poquito más, obviamente. Estas interacciones de afecto nos mandan a mantener la distancia, etcétera. Le pregunto a las chicas que escuchan en ruta, particularmente escucho mucho más a mujeres siempre, no he visto un hombre quejándose de que no me gusta cuando está bien y me da un abrazo. Casi siempre escucho a la fémina hacer ese tipo de expresión, ¿verdad? Donde pues se siente incómoda por las razones que sea. ¿Cómo los varones que nos están escuchando pueden tener un poquito más de conciencia de cuál podrían ser los límites y que se puede entender mejor, porque ellas en este tema pueden arrojar más luz en esa dirección? Creo que es un tema relevante. Durante todos los años de mi vida he escuchado el comentario, ¿verdad? Y como cada mujer es un mundo, tú no puedes decir cuando escuchas a una mujer que se sintió incómoda por esta razón, por aquella razón, no validar cómo ella se siente. ¿Cómo se puede llegar a un happy medium donde esas interacciones, tal vez ahora por el COVID un poquito más reprimidas, pero se dan, para cuando todo vuelva a la normalidad, hayan unos parámetros y unos límites donde las chicas no se sientan mal, donde no se sientan incómodas con esas expresiones de afecto en la relación de amigos, hermanos en Cristo? ¿Has escuchado algo de eso? Sí, pero también, o sea, es que hay gente que tiene... Hay gente que tiene la mala costumbre de ser muy expresivo en su approach. Ok. Y pues como que se pasan un poquito de la raya. Pero eso es tan personal. ¿Cuál es la raya? ¿Cómo podemos definir las rayas? Es que hay como un feeling de por medio. Cada cual siente como algo que como que no cuadra. Ajá. Y no sé si es tan fácil de explicarlo. ¿Ves? Ajá. Eso es lo que hace este tema interesante. Sí. Porque para esta mujer, esta es la raya, pero para otra no. Para otra, la misma expresión de afecto estuvo dentro de los parámetros. Aceptable, sí. Exacto. Eso es lo que hace interesante el tema, y eso es lo que hace al mismo tiempo delicado el tema. Porque en las relaciones de amistad y de hermanos en Cristo va a seguir sucediendo. Moraima, ¿qué tú opinas? Yo pienso que esto se debe tener precaución y cuidado a la hora de dar abrazos. Yo creo que los hombres son suficientemente brillantes para darse cuenta cuando la mujer tira una raya, cuando, por ejemplo, voy a ser honesta, cuando a mí me van a dar un abrazo, yo me pongo un poco esquiva si yo veo que no hay una intención más allá de un saludo. Pero, por ejemplo, yo tengo unas personas que a mí me saludan y yo siento que es un saludo como paternal, honestamente. Personas mayores que somos amigos y tú sientes que son unas personas paternal porque hasta la cabeza, te dan un besito en la cabeza. En lugar de abrazarte, te dan un besito en la cabeza. ¿Ves? Ya ahí uno sabe distinguir. Pero cuando vienen encima de ti, los abrazos yo tiendo a darlos de lado, no de frente, para que no haya contacto con el cuerpo. Voy a hablar así bien abiertamente. Entonces, creo
Ay, Dios mío, quiero ser cuidadosa con lo que hablo porque tampoco quiero que la gente piense, pero entonces todos los abrazos son ya de uno imaginarse que hay otra intención. No, es que uno lo siente como mujer, uno siente cuando, y oye, y el hombre también, claro, porque esto pasa de ambas partes. Uno siente cuando el abrazo, pues te empujan, te llevan al cuerpo, pues esas cosas se deben evitar. Okay. Se deben evitar. A lo mejor es hasta inconsciente. Vamos, porque hay hombres que pues aprietan fuerte y están acostumbrados a hacerlo así, pero no se dan cuenta que pues que uno es una dama y... ¿Qué opinan las chicas que nos están escuchando esta mañana que pudiesen estar lidiando en el contexto de su trabajo? En el contexto tal vez un poquito menos, vuelvo y repito, por el COVID de la iglesia, pero que ha sido una dinámica que siempre se ha dado, de cómo se sienten y que puedan arrojar un poquito más luz a los varones que suelen, ¿verdad?, comportarse de esta manera y saludar de esta manera y expresar su afecto de esta manera a la gente que estiman mucho, particularmente a las hermanitas o amigas que estiman mucho, para que no se sientan incómodas, ¿no? Porque me parece que las mujeres que se los reservan están privando a esos amigos o a esos hermanos en Cristo de crecimiento porque se sienten incómodas pero no se lo dicen. Yo creo que llamándolos aparte y expresándole cómo se sienten puede ser un punto de avance. Pero no sé, quiero escucharlas en esta mañana que puedan dar recomendaciones en esa dirección. Claro que sí. 787-993-9700 en ruta. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Buen día. Relacionado al tema, yo pienso como Moraima, que yo creo que son cosas que se perciben y de la misma manera los varones pues, perciben cuando a una mujer no le resulta muy agradable eso, pues de alguna manera está el body language, la forma en que uno responde, pues la persona lo debe entender. A mí me pasó en mis inicios en la iglesia con una persona mayor, que yo creo que pues no era malintencionado, ¿verdad?, por decirlo así, pero era constante. Cada vez que me veía me quería dar un abrazo. Y entonces llegó el momento que ya me incomodaba tanto que yo trataba de evadirlo. Si lo veía por un lado, yo iba por otro. En un momento dado, su esposa, que es una señora mayor, me preguntó que el esposo sentía como que no me era muy agradable. Y yo le dije, no se trata de eso. Lo que pasa es que es cuestión de personalidades. Yo no soy una persona muy efusiva. Y pues yo puedo abrazar, incluso cuando en la iglesia muchas veces dicen, denle un abrazo a su hermano, un saludo a su hermano, a mí eso es algo que no me resulta cómodo, porque yo soy de las que piensa que yo abrazo a quien me nace, a quien yo siento, eso lo veo a veces como forzado, a alguien que a lo mejor está al lado mío y yo no necesariamente quiero tener ese contacto con esa persona. Uh-huh. En mi momento, pues yo se lo di a la señora y yo creo que el señor lo entendió, ¿verdad?, de esa manera, pero yo creo que yo fui bastante clara en el body language, pues le saludaba, pero ya no era de mucha sonrisa, de mucha gracia, pero pues hay quien entiende y hay quien no entiende. Uh-huh, uh-huh. Lo dejaste saber tan clarito que ella fue la que te abordó y no él. No, a mí me abordó la esposa, la señora, la esposa fue la que me lo dijo. Pues mi respuesta fue esa, que yo no era una persona muy efusiva, eso no era algo que me resultaba muy cómodo y que a diferencia mía él era bien efusivo y pues que claro que sí, que yo lo saludaba y eso, pero pues la insistencia, lo consistente de que cada vez que me veía, a lo mejor en el mismo servicio nos cruzábamos 3 veces y 3 veces me quería abrazar. ¿Piensas que la mayoría de las féminas son como tú? Última preguntita. Pues yo no sé, yo a veces pienso que eso es muy personal, hay quien es efusivo y cariñoso y eso le gusta, hay quien no le gusta, no sé, por eso yo creo que hay que respetar también las personalidades de cada cual. Claro. Bendiciones, gracias por romper el hielo. Pero fíjate, es interesante dentro de la dinámica de la iglesia. Uh-huh. O sea, es un ejercicio que se hace de manera cotidiana dentro del ejercicio, ¿verdad?, de la comunidad de fe. Eso es lo que hace este tema tan relevante. Qué fuerte. Ella dice que si 3 veces le pasaba por el lado, 3 abrazos le daba. O sea, eso está fuerte. Sí. Los varones que vayan tomando nota, porque para los que no están conscientes, deben ir tomando nota de esos detalles. Sí, definitivo. Hola, en ruta, buen día. Hola, buenos días, bendiciones a todos. Amén. Yo también pasé por la experiencia en la iglesia donde yo me congregaba antes. Había un joven, pues que era de los jóvenes más adultos del grupo, y él tenía, por decirlo de cierta manera, la mala costumbre, no solo conmigo, sino con todas las jóvenes, cuando nos iba a saludar, nos abrazaba, pero un abrazo
súper mega de oso, como que súper pegado. Ajá. Y en vez de darte el besito de mejilla con mejilla, como que literalmente sus labios se los ponía en el cachete, literalmente. No era el cachete de un cachete, sino los labios en tu cachete. Ajá. Y de repente como que todas las nenas, como que nos dimos cuenta, mira, han notado el comportamiento de cómo X persona nos saluda, y pues al sentirnos tan incómodas, pues fuimos donde el pastor y le dejamos saber nuestra inquietud, y pues se sentaron y hablaron con él, porque realmente pues éramos ya muchas las que teníamos pues la queja. Ujú. Y también ya una de ellas un día se sentó al lado de él y él le puso la mano en el muslo. Oh, ¿Qué Que tú me también lo que dices? sucede es que al parecer no es que uno sea que no quiere que te abracen, no quiere, lo que pasa es que a veces al tú responder ese tipo de abrazos, la otra persona los puede malinterpretar. Exacto. Si me lo está respondiendo es porque le gusto, si me lo está respondiendo es porque quiere algo conmigo. Y quizás uno, por evitar ese tipo de cosas, pues prefiere, mira, dame la mano, te digo hola y ya. Excelente, Qué excelente. Gracias tremendo por llamar. punto ella trae, porque si uno corresponde al abrazo o si uno saluda a alguien risueño, ay, es que él le gusto, o es que, mira, no, nosotras las mujeres somos Sí. simpáticas, Educadas. somos expresivas, educadas, Ujú. y no quiere decir que es que te estoy enviando un mensaje, digo, no en Sí. todos los casos, ¿verdad? Claro. Pero esa falta de respeto de poner la mano en el muslo. Y No. Se pasó. No. quizá, o sea, habrá Hasta ahí llegamos. habrá caso de quien lo haga para tantear la cosa y ver, ¿verdad?, que cae. Ujú, ujú. Tú sabes. El que tiene una intención X, Claro. puede ir en esa dirección. Adelante, Ruta, buen día. Muy buenos días. A mí me sucede, depende también la crianza. Mi esposo es una persona bien, que le gusta mucho abrazar, que bien besucón, yo soy bien diferente. Y incluso cuando éramos amigos, pues hasta incluso me molestaba. Ok, mi esposo ha tenido que trabajar con eso porque él es bien efusivo, una persona que le gusta mucho abrazar a las personas y no por intención. Ujú. Y hasta con sus compañeras de trabajo tuvo que hablar con eso, porque yo he trabajado con eso, que a veces no es ni por intención, como dijo anteriormente Moraima, a veces no es ni con intención, a veces que lo criaron así, su mamá fue bien efusiva o su papá bien efusivo, y mis suegros son los dos, son de estar abrazándose todo el tiempo, ellos son bien amorosos, a mí me tongonean como si fuera su hija. Es que a veces también es la crianza, pero los varones tienen que tener mucho cuidado, porque no todas las damas le gusta. Yo soy una de que a mí no me gusta que me estén abrazando. Eso es todo. Buenos días, Dios los bendiga. Seguro. Gracias. Amén. Gracias Estamos escuchando a las chicas esta mañana. Sí, pero volvemos, uno conoce la intención. Porque en el caso de ella, culturalmente, ¿verdad? Yo sé que hay varones que son criados de esa manera, pero uno sabe cuál es el propósito de que se te acerque. No, mira, te estoy dejando saber que yo soy así con aquel. Tú ves que son así con todo el mundo, pero que contigo haya algo diferente, lo huele uno. Uno lo huele en el ambiente. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días conmigo. Sí. Ay, buenos días, Dios me los bendiga. Amén, Hola, hola. amén. Mira, yo soy como dijo Moraima al principio, yo soy una persona como que bien parca en eso. Yo tengo mi gente a los que yo sé Ujú. que yo puedo darles un abrazo y que no va a haber una mala interpretación. Claro, yo soy una persona que no tengo pareja, yo voy a cumplir con esta vocecita. Yo voy a cumplir 60 años en noviembre. Mira, ¡Qué linda! Felicidades. qué bueno. Yo soy instructora de Zumba, yo soy entrenadora Oye. personal, yo estoy en buena forma. ¿Qué tú me dices? Muy bien. Zumba y entrenadora personal. Ujú. Sí, y Fernan sabe más o menos quién soy yo, porque yo fui la persona que fue a buscar a la casa del papá una cajita que él me dejó de acá de Bayamón. Ok, sí. Yo soy bien selectiva. A mí incluso en la iglesia se llegaron a formar rumores de que yo estaba saliendo con tal o cual persona, haciendo estas personas casadas. Wow. Y
Sí, y de ahí yo dije, ay no, pues entonces voy a hacer al estilo americano, voy a saludar a quien yo crea que verdaderamente no va a malinterpretar mi saludo. Y me limito a eso. Y con el COVID yo creo que estoy querida, como dicen. Exacto. Porque como uno tiene que saludar de lejito, pues Mejor. me conformé con eso y me acostumbré a eso. Así que, pero duele cuando una persona te dice, ay, mira, me dijeron que estás saliendo con fulano. ¿Y yo qué? Wow. Dios mío. Por una dinámica de abrazos se llegó a esa conclusión. Sí. Wow. Fuerte. Mira lo que alguien escribe en WhatsApp. Mi esposo me dijo que en su lugar de trabajo algunas mujeres lo abrazaban de frente, que fue lo que yo les dije, para que sintieran pues obviamente su cuerpo. Vamos a hablar claro, los pechos. Está hablando la persona aquí, está escribiendo esta persona, lo voy a leer tal y como lo escribió. También hay personas que son muy cariñosas, pero lo que están buscando es un afecto más allá y el asunto es que uno no puede sexualizar los abrazos, mi gente. Uno no puede tampoco buscar una malicia detrás de los abrazos, pero cuando son abrazos donde te alan, te acercan al cuerpo, pues tú sabes, hay un contacto que no debería ser. Y otra persona aquí escribe que en la iglesia donde ella va prohibieron los abrazos. Por eso mismo, nadie se puede abrazar porque dieron quejas, varias mujeres dieron quejas y el pastor decidió. Aquí no hay más abrazos de los varones hacia las damas, porque hubo varias quejas de hermanas respecto a los abrazos que se sentían que las pegaban. Wow. O sea, que esto pasa. Eso está fuerte, ¿sabes? Entonces. Fíjate, Qué triste. y en ese caso, yo creo que llegar a un extremo de no fomentarlo Es malo también. Eso es un extremo. Claro. Y si en una congregación 2 o 3 son los que hacen sentir más incómodo a las hermanas en el contexto de la iglesia, pues que el pastor llame a esos 2 o 3. Que lo sienten. ¿Verdad? Porque todos los extremos son malos. O sea, todos los extremos son malos. Yo, consciente por muchos años de esto, tiendo a ser seco. Yo no acostumbro a abrazar a las féminas. ¿Verdad? Me abstengo totalmente porque sé que los abrazos se pueden malinterpretar. Así que me abstengo totalmente. Hay algunas que se sienten en la confianza, no de las que trabaja conmigo en este momento, pero de las mujeres que conozco, que algunas se sienten en la confianza de hacerlo. No lo rechazo porque la iniciativa es de ella, ¿verdad? Pero yo no lo hago para protegerme. Así que en ese sentido, pues, es un tema delicado, es un tema en que los varones tienen que tener mucha conciencia de cómo dan el abrazo y de que se encarguen de que si lo quieres dar, que ella lo reciba de una manera sana. Tiene que ver mucho, como dice Moraima, cuánto te acerqué, cuánto te apreté, por cuánto tiempo lo hice. Y yo creo que los varones sí deben tener en la cabeza de que de la forma en que lo hacen puede estar enviando un mensaje equivocado o se prestaría para mala interpretación. Por lo tanto, el varón tiene que ser bien cuidadoso porque mira todas las féminas que nos llamaron que se han sentido incómodas y que inclusive han modificado porque no les gusta. Y los que se quieren pasar de listo, oiga, no subestimen la inteligencia. Exacto. Exactamente. O sea, Exactamente. Ellas saben. Porque ya como yo dije desde el principio, uno huele en el ambiente. Y un día, y si sigue haciendo eso, un día te Va a vas a pasar topar un con susto. una que te va a decir 4 cosas y ahí se va a acabar. ¿Sabes? Pero es tan fácil como no te... Mira, a Fernan, a veces no hay ni que hablar. Cuando la persona venga a abrazarte, le extiendes la mano. Y ya Exacto. con eso le dijiste todo lo que le querías decir, y ¿verdad? santo remedio. O hay gente, ¿tú crees que ni con eso entiendan? No. Bueno, hay de todo, ¿no? Le coge la mano y va al abrazo. Exacto. Y va el abrazo. Ay, pero qué Sí. pena que esto sea así. No podemos llegar a los extremos. Gracias a las Así chicas que mismo. nos llaman siempre y a los varones cuidaditos en cómo hacen las cosas. Las 7:52. Por ahí viene Christy Mueller. Una vida mejor en breve. En ruta.